Saludos amigos, con ustedes el Padre Wilfredo Martínez en su canal de Tres Amores. A Dios las gracias, a la Virgen y a ustedes también. Agradezco la familia que me ha acogido en esta ocasión para grabar en su sala, una familia de feligreses de mi parroquia, y me encuentro en su sala. Bueno, señores, en días pasados compartí con ustedes el video que recoge las persecuciones o parte de ellas de las persecuciones de la iglesia. Quiero corregir dos datos que sin darme cuenta no lo dije del todo correcto. Y mencioné que Mahoma fundó el Islam, eso es correcto, pero dije en el siglo V, no, fue en el siglo VII que fundó, comenzando el siglo VII. Hay quienes señalan 620, por ahí más o menos. El otro dato que quiero corregir es que cuando señalé las persecuciones en México, en la época del presidente mexicano, Plutarco Elías Calles, así se llama, no estoy exagerando. En esa época él dictó unas leyes contra la Iglesia Católica y ante esa situación, bueno, la Iglesia protestó y todo desembocó en una lucha, y eso se llama los cristeros, así, porque ellos tenían la frase, los católicos tenían la frase ¡Viva Cristo Rey! Es una frase también que en la época de la persecución romana se solía tener. Y dije que fue en España, eso fue en México. Bueno, corregido entonces esos dos datos, comparto lo siguiente. Señores, ustedes sabían, todos somos administradores. Y hay quienes piensan que solo de dinero, no, de muchas cosas. Por ejemplo, la vida. ¿Cómo la administramos la vida? Y cuando hablo de la vida me refiero a las actitudes que ustedes y yo asumimos, y también el comportamiento, donde queda delatado las actitudes. Frente a las alegrías, ¿qué actitudes tenemos? Frente a los momentos lúdicos de fiesta, etcétera, ¿qué actitudes de desenfreno? O cuando se nos ofende, o cuando estamos muy tensos. Debemos aprender a administrar también la vida, que no siempre nos conducimos de manera inteligente. También está las facultades, aquí tengo 2 o 3 anotadas, las facultades físicas, y me refiero a los 5 sentidos externos, son facultades. Hay 2 sentidos, la imaginación, la intuición, que son internos. También la facultad de caminar, de obrar con las manos. ¿Qué tal? Estamos sabiendo administrar esas facultades físicas, las facultades psicológicas, y me refiero a inteligencia, voluntad, autosuficiencia y autodeterminación. Estamos teniendo una inteligente administración de esas facultades psicológicas. ¿Y dónde está la facultad espiritual? La facultad, ¿cómo nos manejamos? En eso la estamos aprovechando. Quizás yo pienso que mucha gente no aprovecha esa facultad, que es la que nos permite trascender, la que nos permite también profundizar y ver que venimos de Dios y a Dios volveremos. Él es nuestro creador, nuestro redentor, y quiere, por eso la redención, quiere que ustedes y yo también colaboremos con Él, y por su misericordia tendremos la vida eterna, un don que es propio de Dios.
En otras palabras, que no está sujeto al tiempo y al espacio. Y Dios quiere regalarnos, pero para eso hay una correspondencia. También está cómo manejamos el tiempo. Y cuando digo lo del tiempo, me refiero en el sano y correcto sentido de aprovecharlo. No se dice por ahí, tienes razón, el tiempo es oro. O los italianos dicen el tiempo vuela. Y tiene mucha razón, se escapa, no podemos hacer nada con el pasado, ni tampoco con el futuro, pero hasta cierto punto, porque vivir correctamente e intensamente, aprovechando bien el presente, milésimas de segundo que van pasando, nos va preparando el futuro inmediato. Por eso depende mucho de uno, de las decisiones y actitudes que uno asuma. Eso de la administración, el conocimiento adquirido que tenemos, cómo lo manejamos para provecho de todos, de Dios, de uno y de los demás, o para explotar, o para engañar, o para privar en vivo. Es eso. Tenemos necesariamente que también preguntarnos cómo yo me administro, que tiene que ver con todos los aspectos de la vida, como así lo estoy resaltando. Y también el dinero. Hay quienes piensan que ser rico es pecado. No, todo depende de tres cosas. Uno, cómo obtuvo el dinero, con engaño. Eso ofende a Dios y al ser humano. ¿Y cómo lo administra? Derrochándolo. Eso también ofende a Dios y al ser humano. O con tacañería, también ofende a Dios. Eso de verdad, entonces no lo sabe administrar. Entonces, primero, ¿cómo lo obtuvo? Ni por robo, ni por explotación, ni por injusticia. Segundo, ¿cómo lo está administrando? Tercero, un sentido de responsabilidad social tiene. A que mucho se le da, mucho se le pedirá. Entonces, usted es rico en bienes materiales, tiene que disponer también de compartir. No significa que renuncie, no, de saber asistir al necesitado, compartir, partir con los demás, y eso nos toca. Hay personas que somos ricas en conocimientos, en moral, etc. Entonces, en lo que somos ricos, en lo que tenemos, compartirlo. Es el tercer punto. ¿Y qué estamos haciendo con los bienes materiales que hemos adquirido? Ya no me refiero al dinero, no los bienes, pocos o muchos. También cuidarlo para que el tiempo de vida útil se extienda mucho más. Una persona que no cuide significa que no valora. Pero eso no solo tiene que ver con los bienes propios, también con los bienes que no son propios, pero son de otras personas y son de toda la sociedad. Oí a una persona que yo le dije, chofer, caramba, no tire basura en la calle, que lo recoja el síndico. ¿Ve? Eso es una inmadurez. Esa es una persona que no tiene sentido social, sentido cívico, y por lo tanto es una persona que vive centrada en sí misma. Qué pena eso. Hay que superar todo lo que sea deficiencia. Caramba, el ser humano es una tarea pendiente. En otras palabras, cada día ustedes y yo podemos mejorar. Cada día es una oportunidad que Dios pone en nuestras manos para que ese día es la hoja de la historia que cada uno tenemos, nos podamos sentir orgullosos del esfuerzo que hemos realizado. Que no sea el mínimo, eso empobrece, eso lleva a la mediocridad. No, dar el máximo esfuerzo es el ser humano que triunfa, porque ensancha el abanico de posibilidades. Así que no nos olvidemos. Bueno, pero a propósito de
ser administrador, que todos lo somos, tenemos que tomar en cuenta que para ser un buen administrador, sobre todo los que tenemos fe cristiana, tenemos que orar. 2, asumir disciplina. Bueno, antes de la disciplina, planificar. 3, disciplina. 4, evaluar. Eso cae bien, de verdad. Ahora, hay una cita bíblica que es interesantísimo. San Lucas, capítulo 16, del 1 al 13. Ahí el Señor pone una parábola de el administrador injusto. Había sido contratado por alguien en una hacienda, en una empresa también, y caramba, era mañoso. Era una persona que hacía trampas para su beneficio. Y quién sabe si estaba robando. Entonces, pero fue descubierto. El engaño prontamente es descubierto. Y todo el historial de esa persona se destruye. Y bueno, fue descubierto, se le pidió, entrégame la cuenta. Y se puso el administrador injusto. ¿Qué haré? Soy demasiado viejo para buscar trabajo, no me lo darán. Yo sé lo que haré. Y comenzó a llamar los deudores de su jefe. ¿Cuánto le debe a mi jefe? Tanto, aprisa, escribe tanto. 1/4 de lo que debía, o la mitad. ¿Ve? Como para beneficiarse en simpatía con esa persona. ¡Ay, qué pena! Bueno, el que lo había contratado a ese administrador injusto, lo felicitaron, no por la trampa, sino porque fue hábil, inteligente. El Señor Jesús agrega a esa parábola: los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. ¿Usted sabe por qué los hijos de las tinieblas son más astutos? Porque ellos se esmeran, no son conformistas. Los que tenemos fe solemos quedarnos. Yo no hago daño a nadie. Yo rezo todos los días. Leo la palabra de Dios. Y ya creemos que eso basta. No, señores, el ser humano que es conformista con lo bueno, entonces no echa adelante. No, el ser humano, para que pueda echar adelante ante las dificultades, tiene que ofrecer respuestas creativas. De tal manera que, aunque no sabe qué cosa hacer, nos pasa a todos, pero no se rinde. ¿Qué cosa se puede hacer, Dios mío? Y algo le llega. Si ora, si se empeña, si medita, si dialoga con otras personas, entonces algo se le ocurrirá. Y aunque es una idea en bruto, la solución, no pasan muchos días como que esa idea novedosa se va enriqueciendo, se va aclarando. Así es la vida, ¿eh? Y claro, la creatividad no parte de cero, sino de realidades existentes que se le dan nuevas aplicaciones o combinaciones a un asunto nuevo. Y eso, óyeme, pero tú sí tienes ingenio. Así que ve. Otra cosa que quiero compartir con ustedes. Ustedes y yo tenemos que cuidarnos. Porque el peor enemigo de Dios es el demonio, el diablo. Pero el diablo no se nos presenta como tal, sino que se utiliza una serie de atracciones, seducciones, el dinero, el poder, el placer y la vanidad o el prestigio. Eso es, y nos presenta esas seducciones como si fueran caminos de felicidad,
Cuidado, no nos dejemos atrapar, porque si nos engañamos creyendo que son caminos de felicidad, estamos nosotros mismos definiendo un camino que es una trampa, un embudo que no tiene salida. Salida de sufrimiento que afecta a otras personas. Así que por favor, y termina uno, si le da cabida a una de esas seducciones, termina uno idolatrando o el placer, o el dinero, o el poder, o la vanidad, o el prestigio. Eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, esa parábola dice al final, nadie tiene dos amos, porque o bien obedecerá a uno y aborrecerá al otro, o bien le hará caso al segundo y el otro no le pondrá asunto. Bueno, lo cierto del caso que ustedes y yo tendremos que preguntarnos, ¿cuáles son los amos que ustedes y yo tenemos? ¿Cuáles son? Los amos son las debilidades que tiene voz de mando. Así son, por eso son debilidades, tienen voluntad. Ustedes y yo, ¿qué sugiero? Meditemos sobre las consecuencias de esas debilidades, porque eso fortalece el propósito de superar. Y oremos para no caer en tentación, como dice el Señor. Que Dios y la Virgen les bendiga.